Yo nací en el 74 en una playa que se llama Camungui. En una playa estuvimos viajando de una comunidad a otro cuando vivía mi padre. Éramos un grupo que movíamos mucho en la selva y nunca vivimos en un solo lugar. Entonces, en este recorrido que estuvimos haciendo, y mi mamá me dio luz en una playa y esta playa se desapareció. Y nosotros culturalmente decimos, cuando uno nace en un lugar y ese lugar desaparece, y el espíritu de uno empieza a viajar en el mundo hasta encontrar su propio lugar, donde esta parte de tierra se quedó. Entonces, yo estoy en ese camino, porque mi espíritu está buscando mi placenta, donde se quedó. Y eso, así se explican nuestras madres, nuestros mayores. Y en mi vida, yo soy una persona que conecté con el mundo moderno. Mi padre me presionó mucho que yo salga de la selva. Yo no sabía por qué él me estaba haciendo este trabajo de presionarme que yo tengo que salir a estudiar afuera. Pero a mi padre yo decía, ¿por qué no lo haces como mis otros hermanos? ¿Y por qué haces conmigo? Entonces mi papá me decía, no, tú tienes que ir de aquí. Me mandó a una comunidad quichua, estudié ahí colegio y después me sacó a ciudad. En ciudad yo me sufrí mucho. ¿Dónde te mandó? ¿A Quito? A Puyo. A Puyo. Sufrí mucho porque tenía vergüenza de ver mucha gente. Mucha vergüenza, no me sentía bien. Y trabajé en un jardín botánico al lado de Puyo, porque eso era como un espacio donde yo podía esconder. Salía de ahí, miraba a la gente y escondía en ese bosque. ¿La gente? Sí, me daba miedo a la gente, me daba vergüenza a la gente y no me sentía bien. Pero yo poquito a poquito salía, miraba a la gente y regresaba. Salía otra vez a ciudad, miraba a la gente y entraba en la selva. Entonces así me fui acostumbrando poquito a poquito. Y mi padre me visitaba ahí. Me visitaba, conversábamos mucho sobre historias de la vida, de la selva, historias que contaban de los grandes espíritus. Eso hablábamos mucho. Mientras conversábamos eso, mi padre me estaba formando que yo sea una persona que tenga una visión pasado bien proyectado, bien conectado, y también que sea una persona conectado con la presencia a través de mis sueños. Entonces, por eso mi padre hablaba mucho de los sueños conmigo y hablaba mucho del mundo espiritual conmigo. Y cada cosa que él me decía me estaba trabajando que yo no tengo que enojar mucho. Y ese enojo tengo que ir controlando, paso por paso. Pero me costó entender mucho eso. Entonces, en ese camino fui formando para controlar mis emociones, más que todo. Y cuando muere mi padre, en 96, en 1999, a mí me ponen primera persona responsabilizando para liderar un grupo de personas que lideraba mi padre. Pero para él no era importante conectar con el mundo de afuera o con otras culturas, porque él resolvía los problemas internos ahí en la selva. Pero a mí me tocó conectar con el mundo de afuera. ¿Por qué? Porque yo me sentía solo. Yo me sentía que necesitaba conectar con otras culturas para sentir fuerte. Empecé a hacer conexiones.
Y ahí empezamos a organizar. Nosotros en 99 organizamos una asociación que se llamaba Asociación de Provincias de Pastaza, Asociación de Nacionalidad de Provincias de Pastaza, Nacionalidad Zapara de Provincias de Pastaza. Y a través de esa asociación nosotros logramos el reconocimiento de que la cultura Zapara estamos viviendo en esta parte de la selva a una organización que es muy grande, que se llama CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ellos nos reconocieron y después nos reconocieron la CONFENIAE, que es la organización amazónica. Y para mí, mi vida empezó en este camino de liderar un grupo de personas y orientar por ejemplo, mi tío que tenía 50 años, yo era un joven que tenía 25, 24 años, y yo miraba a él, ¿cómo voy a orientar a este hombre? Y con esa edad que yo tengo, ¿qué experiencia de vida yo puedo contarle a él? Decir, mira, tío, no tienes que vivir de esta forma. Pero mi tío me pedía ayuda a mí. Me decía, tu padre a mí me orientaba, a mí me ayudaba cuando yo encontraba estas clases de problemas familiares. Yo decía, tío, dame un tiempo, yo te voy a orientar, pero no ahora. Yo pasé un año liderando a ellos, pero bajo sentimiento de que no podía orientar a ellos. Pero mi padre, aunque estaba muerto, su espíritu estaba conmigo. Y él cada noche me contaba y me decía cómo tengo que actuar en cada problema que presentaba en la selva. Entonces, primera acción lo que yo hice es prohibí totalmente que entre parejas que no se peleen, que nadie puede pegar o maltratar a su mujer. Prohibido. Y todas las familias me empezaron a ver a mí diciendo, a ver, Manari, lo vamos a cumplir. Si tú accionas así, pues lo vamos a cumplir. Claro, ellos cumplían y nunca peleaban cuando yo estaba en ese lugar. Pero ellos sí peleaban escondidos en la selva, pero nadie me contaba. Pero si yo escuchaba, ahí sí llegaba y decía, ¿por qué ustedes pueden seguir peleando así entre parejas? ¿Por qué pasó ese problema? Entonces empecé a orientar a ellos, porque mi padre cada noche me daba un mensaje para orientar a cada persona. Empecé a aprender muchas cosas en el mundo espiritual. Empecé a entender la forma cómo los espíritus actúan en ese mundo. Cómo ellos tienen un poder natural que está circulando ahí. Entonces, todas esas cosas me fui aprendiendo y conociendo. Y parece que yo no viví mi vida de juventud. Nunca lo hice. Claro. Porque mi padre me estaba orientando a una persona mayor, porque él iba a morirse e irse de este mundo y de abandonar su cuerpo. Entonces, mi pensamiento era siempre en cosas muy grandes, como yo quería conocer de dónde, cómo el ser humano, el ser vivo, llegó en esta tierra. Eso era mi gran pregunta. Y seguía pensando en eso. Y cada noche hablaba con mi padre de ese tema. Y él me explicaba las cosas. Y era una cosa muy linda para mí. Aprendí mucho del mundo espiritual. Entonces, al final, cuando yo empecé a ser persona más mayor, empecé a entenderme por qué mi padre me presionó tanto que yo tengo que salir de la selva hacia la ciudad. Era para contar esta historia que yo estoy contando a ustedes. Aunque muchas personas me reconocen, me pueden decir, el Manari es un contador de historia o el Manari es un sanador, me pueden decir
el Manari es una persona que conocemos como un amigo, como una familia. Eso es lo que me pueden decir. Pero mi intención, mi presencia en el espacio que yo muevo es ayudarles a las personas. Si están enfermos, pues ayudarles a sanar. Yo hago limpio con tabaco, soplo de corona, pongo una protección en la corona para que la energía que viene del espacio no entre toda la energía que el cuerpo no necesita, sino que entre energía que el cuerpo necesita nada más. Y asimismo oriento los espíritus que esté bien conectado y desde este punto empiezo a curar a las personas. Lo que yo les puedo contar es, yo en mi vida he encontrado una persona que me abrió esta puerta que yo iba a hacer más adelante, pero como que apareció en mi vida. Primero conocí en mundo espiritual y después conocí en este mundo que me gustó la forma y esta persona cómo trabajó y cómo relacionó con la selva y cómo abrió esa ventana de sentir en verdad una justicia social, una justicia que estaba pasando en la selva, que nadie quería entender y contar esta historia. Entonces, esta persona es como que me abrió a mí. Entonces, esa persona está conmigo, está ahí. Aunque no es de mi cultura, y se llama Belén, es de otra cultura. Para nosotros, en Mundo Zapara, no hemos podido casarnos entre nosotros porque la cultura es un grupo muy pequeñito, solo liderado de una familia, que es familia Ushiwa, que estamos hablando de idioma Zapara. Entonces ya no podemos casarnos entre nosotros. Yo no puedo casar con mi sobrina. Es mi familia. Tengo que proteger esta familia. Nos pone una situación muy difícil para nosotros. Por eso hemos hecho una encuentro binacional con Perú para poder casarnos entre nosotros. Pero cuando llegamos a encontrar estas familias, y cuando llegamos ahí empezamos a escoger, a decir, mira, esta mujer va a ser mi mujer. Los jóvenes ahí escogiendo. Pero cuando ellas se acercaban nos decían, tío, yo te he escuchado a ti como un mito, que arriba vive en una familia, que ese mito era que era un mito que nunca existíamos nosotros. Pero cuando nos miramos, ellos nos abrazaban y nos lloraban, diciendo que somos familia. Tú eres mi familia, tú eres mi tío, tú eres mi sangre. Y nosotros quedábamos como un choque ahí diciendo así, ay, y ahora nosotros pensábamos casar con ellos, pero ¿y ahora qué hacemos? Pero muchos empezamos a decir, bueno, vamos a alejarnos. Pero hay una persona que era mi hermano menor, el número 12, él dijo, a mí no me importa, yo sí voy a casar. Él se casó, tiene una mujer de Perú y tiene sus hijos, tiene 6 hijos, está muy bien, y que los niños son chinitos, o sea, nacieron chinitos así como si fueran de China, pero son mis sobrinas. Y entonces, y también últimamente un familiar de segundo grado se casaron también. Y también eso estamos conversando entre nosotros, entre mayores mucho, para ver qué va a pasar después, cómo van a nacer los niños, con problemas o van a nacer bien. Y estamos cuidando mucho y viendo bien también que no salgan mal los niños. Entonces, los záparas puros empezamos a mezclar ahora.
nuestra vida es con sembramos las frutas por época, y hay frutas que sembramos para coger directamente energía de luna y del sol para que tengamos una fruta muy grande. Porque la tierra, la luna necesita conectar con la tierra a través de las plantas. Y nosotros conocemos cuáles son esas plantas. Por ejemplo, una de esas plantas es un plátano o una papaya. Nosotros sembramos cuando está la luna llena y sembramos esa planta. Y la luna se conecta a través de esa planta, saca energía de la tierra, y al sacar energía de la tierra y la fruta se hace un producto tan grande, pero sin poner producto químico. Y eso es saber usar la energía de la tierra, de conexiones. Y nosotros alimentamos el producto y energía pura de la luna, del sol. Entonces, y la tierra vuelta para el sol, para brillar mejor, pues saca energía de la tierra a través de la planta. Entonces así nosotros sembramos por época. Y nuestra agricultura, nosotros no tenemos ese concepto de decir agricultura, nuestra forma de sembrar, nuestra forma de manejar la parte huerta, nuestra chacra. Nuestra chacra tiene otro concepto de relacionar con nosotros, porque cada planta que sembramos tiene que ser cantado por nosotros, tiene que ser conectado con nuestros pajos, con nuestra energía, que esos productos sean puras y que sean productos grandes. Y así nos alimentamos. Y para cazar en la selva, pues pedimos perdón a los espíritus de la selva, y ellos nos autorizan y nos cazamos y comimos. ¿Qué cazáis? Cazamos aves, cazamos tapir, sajino, aquí le conocen como jabalí, cazamos monos, cazamos larvas. Hay una época que no se come nada de fruta, solo se come larvas. Y hay una época que se come puras frutas, se convertimos como vegetarianos. Cosechamos frutas y frutas y frutas y frutas. Y es una caminata súper linda en la selva para cosechar frutas de la selva. ¿Cuántos hijos tienes, Manario? Yo tengo 4 hijos, son 3 niñas y un hijo tengo. ¿Viven contigo allí en Están en Ecuador, ellos están estudiando colegio, 2 ya terminaron colegio, y estos 2 mujeres estoy enseñando el conocimiento que me dejó mi padre, porque con ellos estamos muy conectados y les estoy entrenando en mundo espiritual, espíritu de ellos. Me gusta enseñar a ellos porque ellas solas quieren entender y conocer ese mundo. Porque nosotros, en costumbre de nosotros, no es coger un niño y decir, oye, tú tienes que aprender esto porque tienes que aprender. No, claro. El niño tiene que interesar lo que quiere aprender. Y para ir a visitaros, o sea, para ir a este programa que tú haces, que hay que ir desde Quito. Sí, nosotros esperamos Quito. Ajá. En Quito tenemos una oficina y organizamos los buses, llegan los pasajeros, contratamos hotel, ellos llegan ahí y ahí contratamos el bus. El día siguiente cogimos a los pasajeros, bajamos a Puyo por vía donde hay muchas montañas. Entre esas montañas se viaja y se llega, pasa a Ambato, Baños, Puyo, Shell. En Shell se coge una pequeña avioneta de 5 pasajeros, empiezas a volar en Amazonía, porque es muy lindo ver Amazonía desde arriba. Aunque nosotros decimos que la selva está desapareciendo, pero ahí podemos entender que esa selva está ahí. ¿Y cómo se llama el proyecto? Sí, NACU. NACU. NACU se llama. Este es. ¿Me puedo quedar? Sí, puedes quedar. Ya no molesto más. Y el último es una persona de referencia que va a trabajar con nosotros, es Cooperación Amazónica, y a través de la compañera ella
va a estar en contacto con nosotros, ella va a estar hablando sobre nosotros aquí. Muchas gracias. Una amiga y una hermana para nosotros. Muchas gracias.